José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Encantado y lo siento, mágico. Pero es que es una magia un tanto especial porque es la víspera de un día mágico. Pero es que claro, como mañana es viernes, no estamos, pues la víspera de un día mágico. Pero luego se lo digo. Ah, bueno. Sí, sí. Vale. La víspera de un día mágico. ¿Pero tiene que ver con algo que me has mostrado antes? Sí, señorito. Sí, señorito. Bueno. Tiene que ver con algo que usted y otros compis de la emisora han visto y con lo que yo estoy más que ilusionado. Ahora muy con todo ello. Antes me vas a permitir que saludemos, Chema. Me van a acompañar los oyentes hasta Gijón, creo, que no es más el sitio para estar en ningún momento de la vida, y menos un jueves a la 1:42. Y desde allí nos escucha la escritora Elena Nieto, a quien ya saludamos. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Que es la autora de Notas del Destino, editado por Arlequín Ibérica. Un libro, de decirte, Elena, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, sí, pero Chema me ha hablado muy bien de él. Y es un libro donde casi en resumen diríamos los sentimientos están muy a flor de piel, y eso es muy bonito, ¿no? Que la literatura te haga sentir es algo precioso. Oye, ¿de qué va, Elena, Notas del Destino? Pues Notas del Destino es la historia de una chica que su abuela había sido una niña de la guerra de los que enviaron en el 37 a la Unión Soviética, sí, y entonces es como la nieta va descubriendo la vida oculta de su abuela, y aparte de su vida personal y los sucesos que le van pasando a ella. Es una mezcla de las dos cosas, la parte histórica, sí, y una parte contemporánea. Sí, pero además, como tú bien dices, con los sentimientos muy a flor de piel, el personaje es maravilloso y encuentra, como dice nuestra invitada, pues un cuaderno, unas hojas que deja su abuela, ¿no? Que salió de Gijón, porque fueron muchos los niños que salieron, niños y niñas que salieron, sobre todo de la cornisa cantábrica, todo de la parte norte sobre todo, ¿no? Y efectivamente esos niños que fueron allí y que algunos tuvieron la suerte de ir juntos, me refiero de hermanos, amigos o conocidos, pero es que eran niños muy pequeños y que dejaban sus padres y sus madres diciendo, bueno, pues va a ser mejor que estén allí a que vayan a sufrir y vayan a padecer lo de aquí, ¿no? Entonces, es esa relación que plasmas ahí que me parece fantástica, pero no obstante también la relación de ella con su madre, ¿no? De la protagonista con su madre, donde siempre las relaciones madres e hijas son un tanto fuertes algunas veces, ¿no? Entonces va plasmándola ahí. Y no obstante me parece, ya digo, una novela muy bonita en ese sentido. Y luego la curiosidad de que la protagonista tiene apellido Ivanov, apellido ruso. Pero sin embargo, y ahora nos lo cuentas, ella no debería de ser Ivanov, porque Ivanov es el apellido que corresponde a los chicos, a los hombres. Ah, claro, sería Ivanova, claro, ella, claro. Claro, pero es Ivanov. Pero cuenta un poco, ¿no? ¿Se puede desvelar sin romper la magia del secreto de los libros? ¿O prefieres guardarlo, Elena, lo que tú decidas? Es muy fácil de entender. Cuando la abuela vuelve de Rusia con un niño pequeño, tenía el apellido Ivanov, y ese hijo, cuando tiene a los nietos de la abuela, que es Katia, la protagonista, más el hermano, pues se llamarían Ivanov, y ella en ruso sería Ivanova, pero en España no se permitía poner que dos hermanos tuvieran diferente apellido, claro. Entonces pusieron Ivanov. Sí, pero que, claro, porque date cuenta, igual que bueno, no se podían poner algunos nombres, lógicamente, en el apellido, y entonces, pues no se va a llamar, son los dos hermanos y uno se llama Ivanov y el otro Ivanova. Bien, pero en Rusia, bueno, pues es así. Oye, ¿no? Esta historia que es como decíamos, a flor de piel, es muy biográfica, quiero decir. ¿Has conocido a personas allí en Gijón que te han hablado de situaciones, no sé si idénticas, entiendo que no, pero parecidas a lo que se vivió en los niños de la guerra que tuvieron que huir de la guerra aquí en España? No, personalmente no he conocido a nadie. Yo me documenté leyendo libros, leyendo documentos, y en YouTube sí vi testimonios de personas que habían estado en Rusia, que algunas viven todavía, y entonces lo que hice fue reunir una serie de sucesos de unos y otros y lo fui mezclando
y creé el personaje de la abuela, pero con todo lo histórico está documentado y es 100% cierto. Todos los niños de Rusia vivieron eso, lo que yo escribo. Está totalmente documentado. Pero vamos, la abuela Adelina no existe realmente, es de ficción. A lo mejor hubo muchas Adelinas, ¿no? Que se volvieron, porque luego me recuerdo que de noticias y de lecturas que he hecho al respecto, ni allí se les quería, entre comillas, de alguna forma, porque fueron unos niños que fueron allí, no es que no se les quisiera, se les acogió bien, pero eran extranjeros allí, y cuando venían aquí también eran extranjeros porque venían de Rusia, ¿no? Y encima hijos de los rojos, probablemente. Efectivamente, sí. Recibían aquí en fin, pues imaginémonos. Claro. Elena, que la música esté tan presente en el libro, entiendo que no es casualidad, porque tu formación y una de tus grandes pasiones junto con la literatura es la música. Sí, yo toco el piano y toco la guitarra y me apasiona la música. Entonces tenía mucho interés en escribir una protagonista que tocara el piano. Entonces por eso pongo el fondo musical. Sí. Y me vino muy bien para crear el ambiente del conservatorio y todo. Claro. Sí, yo recomiendo que según vayáis leyendo la novela, porque yo lo he hecho en algunos de los episodios, de los capítulos, pues dependiendo de la música sobre la que hablasen los protagonistas, pues yo lo he puesto. Hay una escena que creo que no desvelamos mucho, que van a hacer dos personajes de la novela, van a tocar juntos en un momento determinado y que lo descubran cuando es, y entre comillas discuten o ven qué pieza o qué otra pieza podía ser la más adecuada, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido ponerme ambas, primero una, después otra, lógicamente, y seguir leyendo, ¿no? la novela. Entonces hay ahí... Bueno. ¿Qué más estás escribiendo ahora, Elena? Creo que has escrito, si no me falla a mí la memoria, esta es tu sexta novela. 8 novelas llevas, vale. ¿Tu octava novela? Esa es la octava. Esta es la octava novela. ¿Qué más estás escribiendo hasta ahora? Bueno, lo que he escrito ahora. Sí, que no quiero decir que si estás escribiendo ahora algo. Ahora he empezado una, porque yo necesito un tiempo, cuando saco una novela, no sé por qué motivo, pues necesito un tiempo como para olvidarme un poco de la que he escrito para empezar de nuevo, ¿no? Entonces he dejado un tiempo ahí aparcado. Y sí, he empezado algo. Sí, porque seguro que si no lo hicieras así, esos personajes, Katia y la abuela y la madre y todos, pues a lo mejor vienen a visitarte, ¿no? De alguna manera. Y entonces es mejor... Te quedan ahí, te quedan en la memoria. Sí. A mí me pasa, no sé si a todos te pasa, pero es que te encariñas con ellos, es como si fueran parte de tu familia, entonces te cuesta mucho dejarlos ahí atrás y empezar con separarte. No obstante, muchas de las novelas que has escrito tienen un corte romántico. Aquí hay romanticismo, ¿no? Pero está basado sobre unos hechos históricos que están ahí, ¿no? Constatables. ¿Cómo ha sido un poco ese cambio de pasar a más dedicarte a una novela romántica, a este paso, ¿no? Aunque hay esa parte romántica que yo creo que existe en todas las historias, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese salto? Bueno, es que yo todas mis novelas, aunque tengan una parte romántica, siempre tienen un fondo. Sí. Aparte. Y bueno, yo tenía mucho interés en saber sobre los niños en la guerra, era un tema que me llamaba mucho la atención. Y entonces, cuando me documenté un poco, dije, pues bueno, quiero escribir sobre estos niños y saber la verdad de lo que pasó, porque es un tema bastante desconocido. Incluso mucha gente de ahora no sabe ni que existió. Y es un tema del que no se habló gran cosa. Y entonces, pues yo tenía mucho interés. Me llamaba muchísimo la atención el hecho de que como madre... pudieras el valor de mandar niños tan pequeños a un país tan lejano sin saber si lo ibas a volver a ver. Claro, tú fíjate, se van a un país que está muy lejos, donde es otro idioma, porque si fuera un idioma como el nuestro, o fuera el nuestro idioma, bueno, pues vale, pero se va a un sitio donde además no sabes
qué va a suceder, porque es en plena guerra, se está bombardeando y dice, vale, me desprendo de mis hijos, pero luego encima estaba Europa como claro. Era un remanso de paz. Fíjate, según los datos del Ministerio de Cultura, fueron más de 20.000 niños los que salieron de España en esas fechas, unos 5.000 fueron a Bélgica, 4.000 a Inglaterra, 3.000 a la Unión Soviética, en torno a unos 800 a Suiza y también a otros países, por ejemplo México aquí se mostró bastante solidario y acogió a cerca de medio millar de niños españoles conocidos como los niños de Morelia. Esas imágenes que hoy nos son presentes de niños exiliados, pero en este caso totalmente solos, eso lo protagonizaron nuestros abuelos también en España. O sea que la guerra que hoy nos suena por suerte tan ajena ha sido cosa del presente de nuestras generaciones pasadas. Pero muchas veces cuando se habla de la guerra civil, y no voy a entrar en profundidades ni en ninguna connotación, se ha dejado aparte el tema infantil, el tema niños, o sea, la dureza de una guerra, ¿no?, con los niños, y ahora lamentablemente pues todo lo que hay se ve ese sufrimiento, pero cuando hubo aquí no se habla, o se habla poco, como bien dice Elena, se habla poco de los niños de la guerra, o muy poca gente conoce esa historia. Es una novela que yo creo que sirve para reivindicarles también muy bien. Claro. Muchas gracias, Elena, por hacerlo, de verdad, y por haber estado con nosotros en esta mañana de jueves. ¿Qué tal el día por Gijón? ¿Hace día de playa o no? Pues sí, hace un día estupendo, que habían anunciado mucha lluvia y tal, pero hace un día estupendo. Nada. Bueno, y además pues, puede ser un buen día para pasear y acercarse al monumento que hay para los niños, ¿no?, de la guerra. Sí, hay un monumento en una playa, no la principal que hay en el centro de la ciudad, en San Lorenzo, sino más alejada, que se llama la Playa del Arbellal, y ahí hay una estatua de los niños de la guerra que hizo precisamente un niño de la guerra, de mayor lo hizo, fue el creador, y bueno, es muy bonito verlo. Claro, aparece en la novela y bueno, pues es un hecho importante y yo no sé si toda la gente que vive en Gijón conoce ese monumento, esa estatua, pero si alguno va a visitar Gijón, pues sería interesante darse una vuelta para que se vea esa imagen que hizo uno de aquellos niños de la guerra a su regreso a España. Perfecto. Elena, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Chao, hasta luego. Bueno, más recomendaciones. Bueno, creo que recomendamos la web de Elena, ¿no? Sí, elenanc.blogspot.com, donde vamos a conocer más sobre esta novela y sobre las otras novelas anteriores. De hecho, podemos acceder a ella. Y ya seguimos con las páginas web para jóvenes, que es franpintadera.com. Es el autor, ahora haremos referencia de la novela que os recomendamos, suya, pero es que tiene una parte muy, muy, muy interesante de multimedia donde vais a poder escuchar historias y cuentos, no solo para jóvenes y para niños, sino también para adultos. Pero es que es una parte muy interesante donde vais a poderle ver perfectamente narrando y contando estas historias, porque además es narrador oral y es actor, Fran Pintadera, y entonces le vamos a encontrar, como digo, en franpintadera.com. Y recomendando el libro del Universo Espanto. Es una nueva saga que se llama así, Universo Espanto, y la primera entrega es esta, que es El Colegio Diabólico. Como digo, de Fran Pintadera, con ilustraciones fantásticas de Luis San Vicente, y está editado por Flamboyán. Entonces aquí nos habla de su protagonista, que se llama Kira, es una niña pequeña, que cuando va al colegio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se cambia de ciudad y va a un colegio nuevo, entonces todos esos temores es lo que le aborda a la hora de entrar al colegio. En todo ese universo espanto es el espanto, el miedo que tenemos cuando nos enfrentamos a algo, ¿no? En este caso se enfrenta a un colegio nuevo, los profesores, los alumnos, los compañeros, los vecinos al cambiarse de barrio. ¿Y es un libro de los de Elige tu propia aventura? Efectivamente. Entonces tiene hasta 20 finales. De tal manera que no es solo Kira quien tiene que ver qué es lo que sucede, sino el lector o lectora es quien va a elegir hacia dónde camina esa historia. Nos habla del exomundo, que el exomundo es la parte interior de cada uno, donde habitan los sentimientos, y del intromundo, exomundo es lo de fuera, y el intromundo es la parte de
dentro de cada uno de nosotros donde se guardan los sentimientos, incluso el miedo, el susto, el espanto, la valentía, todo eso, ¿no? Entonces nos habla de esa relación del exomundo y el intromundo y sobre todo de que puede elegir esa parte suya de hacia dónde camina la historia. Vale. Pues hasta este punto o hasta este otro, 9, 10 años, 8, 9, 10 sí, años. a partir de 10 años yo lo considero, además, muy, muy divertido. Yo dejé los 10 años ya hace un tiempo y lo he disfrutado. Lo que pasa es que lo bueno, pues si en un momento determinado se te ha hecho corto porque has elegido un camino que ha terminado cortito, pues, releerlo y que sea diferente. Me ¿no? vuelvo a la página tal y a partir de esa página, pues eliges otra de las... Para la semana que viene, Chema. La semana que viene vamos a charlar con May R. Ayamonte, que es premio EDB de literatura juvenil de este año. Qué bonito. El maullido de la marisma. Y se ve en la portada un lince ibérico. Un lince ibérico, precioso. entonces nos va a hablar quizá de naturaleza, Vale. quizá nos va a hablar de lince, y lo que sí nos va a hablar es de Doñana, de una niña que se llama de 10 años, May Ayamonte. No sé si será May nombre, R. nombre Ayamonte, artístico, pero vamos. y nace en Ayamonte. Entonces, Bueno, Chema, a ver, que me quedan 2 minutos. La Esa que semana que tenemos. viene hablamos con May, pero quiero que me hables de ti y de tu libro. Bueno, pues Jobar, es que es como decía, es que me ruboriza, Pues no. cómo suena nuestra orquesta, ya está disponible, hablaremos más ¿Editado profundamente de él, está editado por Estudio Ediciones, entonces si queréis podéis ir a vuestra librería favorita, Librería Bravo ya lo tiene, aquí en Fuenlabrada, como estamos en Fuenlabrada, pues ya lo tiene para que se lo podáis solicitar, y si no, a cualquier librería, Estudio Ediciones, con 2 S, es Estudio Ediciones. Cómo suena nuestra orquesta, de José Manuel Contreras, Chema Contreras, y ahí podéis, incluso dentro de la página de Estudio Ediciones, podéis leer el principio del libro. Y es un libro en el que Chema Contreras nos cuenta la historia de una orquesta, los instrumentos que forman parte de una orquesta. Sí, hay una batuta que es Carolina, que es una batuta alta y fina, que va presentando en verso los diferentes instrumentos de una orquesta por familias. La familia cuerda, viento madera, viento metal, percusión. Los niños pequeños. Y códigos QR, que son códigos mágicos donde vais a poder escuchar cómo suena cada instrumento, cómo suenan los 4 instrumentos de cada familia juntos y al final cómo suena toda la orquesta junta. Qué bueno. Y bueno, pues eso es así a grandes rasgos lo que... Ilustraciones, es un libro ilustrado precioso. Ilustraciones de mi hermana Maitina y con arreglos musicales de mi hermano Moncho. Todo queda en familia, pero es justo decirlo porque así es. Y mañana por la tarde, a partir de las 4, estaré en la Cuesta Moyano, la caseta 30. Si subís desde Atocha, la última caseta. Si venís del Retiro, la primera caseta. Y el domingo por la mañana, pues estaré en el centro comercial Loranca 2 de Fuenlabrada. Domingo por la mañana, ¿no? Domingo por la mañana. Perfecto. Y mañana viernes por En la Cuesta tarde. Moyano. Cuesta Moyano. Chema, que... ya hablaremos más en profundidad de lo tuyo. Gracias. Gracias y hasta la semana que viene. Llegan las noticias.